Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Rivera Huertas. Soy alumno del programa de Filosofía en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades ESAC y hoy vengo a explicarles un poco acerca de la coponencia del pensamiento alemán de Friedrich Nietzsche. Conforme a la ponencia que realizó el compañero Luis Amín Velasco el sábado 24 de septiembre, vengo yo a hablar un poco acerca de ciertas contradicciones que se muestran en una obra muy conocida de este pensador, en su nombre original en alemán Übermensch, que en español lo conocemos como el superhombre, donde se nos habla que no se necesita ni de Dios, ni del Estado, ni de la moral, pero ante esto quiero apoyarme en ciertos elementos, ciertos factores de la filosofía medieval y también en la fenomenología de Edmund Husserl. Primero, en la filosofía medieval me quiero apoyar en una frase en latín de el santo Agustín de Hipona, que es a la vez un filósofo. Intellege ut credas, crede ut intelligas, que en español se refiere a cree para entender, entiende para creer, donde se nos habla de poder comprender la realidad de la fe. Y ahorita remontándome a la fenomenología, Edmundo Husserl nos habla sobre la epogé husserliana. Y recordemos muy bien qué significa epogé, que viene de un griego que significa suspensión, en donde se hablaba en la antigüedad que los escépticos, y recordemos muy bien cuál es la labor de un escéptico. Escéptico que viene del griego escépticos, que significa el que examina, o como en su verbo esectomai, que significa el que ve, el que examina, el que considera. Y muchas veces así sucede con la filosofía de Nietzsche. Se considera tal cosa, pero no se pone la realidad entre paréntesis. Y lo que Edmundo Husserl pretendía era poner la realidad del mundo entre paréntesis, que conduce a la apropiación de la propia conciencia, del yo. Entonces es necesario que un ateo empiece a tener la realidad del epogé para poder sacar sus propias conclusiones y no empezar a refutar así únicamente por hacerlo. Ahora, yéndonos a la parte de las leyes, también hay otra frase en latín muy interesante que me gustaría compartir con ustedes. Una frase conocida que dice así: durum et lex, sed lex existe, que traduce: dura es la ley, pero es la ley. En lo cual debemos comprender que la ley es pesada, pero corrige. La ley muchas veces es exigente, pero recapacita. Entonces, lo que muchos filósofos ateos consideran como entelequías humanas es lo que muchas veces hace que el ser humano se apropie de eso para poder vivir en una sociedad. Y muchos ateos empiezan a afirmar que estas entelequías humanas son inventos del hombre, porque afirman que si existiera el bien realmente, no existiría el mal. Pero dicha pesquisa muchas veces resulta ser divagante, muchas veces resulta ser hasta egocéntrica, porque el bien es la actitud que el filósofo debe asumir y hacer parte de su vida. Y muchas veces no es tanto la actitud del gobierno o las personas, primero debemos empezar nosotros a cambiar. Y ahora también remontándonos a, como dice Nietzsche, la voluntad de poder, que se habla precisamente que la vida es como un juego, donde el ser humano es realmente como
puede vivir la vida como se le antoje o como él empiece a mirar sin observar estado ni valores. Pero uno se pone a pensar, ¿será que realmente la vida va a ser bien si yo no me apoyo de la historia ni de los fundamentos humanos? Recordemos muy bien que García Morente nos habla en una frase en el libro de Lecciones Preliminares de la Filosofía. La filosofía la vamos conociendo mientras la vamos viviendo. Y así como nosotros comprendemos en la historia de la filosofía la antigüedad, la medievalidad, la modernidad, todo se va juntando con todos estos aspectos en los cuales el ser humano tiene que apropiarse de todas estas realidades que lo acompañan a lo largo de su vida. Recordemos, por ejemplo, la sociología, en donde el ser humano está sujeto a la humanidad. Y no porque esté sujeto a la humanidad es necesario que se apiade del mal ni de la corrupción. Es el ser humano, al contrario, el que tiene que apropiarse de las herramientas buenas para poder subsistir, muchas veces en una sociedad injusta, pero que uno como ser humano y como filósofo puede hacer la realidad mucho más justa. Quisiera terminar esta coponencia con las palabras de San Agustín, que ya dije, pero que me gusta mucho apoyarme en ellas. Intellege ut credas, crede ut intelligas. Muchísimas gracias por su atención.